Este jueves se estrena, lo decíamos antes, en HBO Max Osel, una serie documental sobre el niño lama español que desde bebé fue tratado y educado como la reencarnación de un gran maestro budista, pero con 17 años ya mostraba sus dudas existenciales ante una cámara de televisión. ¿Y si somos, como dicen los científicos, humanos y todo funciona con el cerebro y cuando morimos pues ya está todo negro, ¿sabes? Si es así, entonces ¿qué? Me tengo que ir a pasármelo bien. Y al cumplir la mayoría de edad se fue de fiesta a Ibiza en sentido metafórico y en sentido literal. Nacho, este sería un documental de los que estábamos hablando al principio, esa mezcla de documental, trabajo periodístico. Totalmente, y además es un documental que se ve como una telenovela en el mejor sentido, que te va enganchando, que vas descubriendo personajes, que es apasionante, está hecho de forma increíble, es entretenidísimo y subyace un tema muy apasionante del que hablábamos, que es la historia de un niño al que condenaron a tener una vida que no eligió en base a una creencia que yo calificaría de ridícula, que es que se había reencarnado un Yasen Lama, y es apasionante ver cómo se llega a esa conclusión y todo el contexto del que hablábamos antes, que a mí me parece un contexto tremendamente cruel, que es el del budismo tibetano. Lucas Figueroa es director de la serie documental. Se están riendo, Nacho, que tú no estás aquí. Ahora hablaremos de eso. Lucas Figueroa es el director de la serie documental. Lucas, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y Oselita, ¿qué tal? Muy buenos Hola, días. ¿qué tal? Antes que nada, Osel, con 18 años tú dejaste el monasterio budista para empezar otra vida. Se pierde tu rastro en el anonimato y tienes 37 años. ¿Tienes ahora? Efectivamente, tengo 37 años. ¿Por qué reapareces? ¿Por qué quieres contar tu historia ahora? Hombre, también porque creo que estoy preparado. He pasado por una transformación de conocimiento, de comprensión, de conocerme a mí mismo. Y ahora siento que también es un buen momento para compartir lo que yo he vivido. ¿Para compartirlo con qué objetivo? Con el objetivo de unificar. No, sí. ¿Pero qué quiere decir eso de unificar? Unificar, pues no crear conflictos, o sea, que la gente entienda bien la situación que yo viví y que no haya confusión. ¿Y tú cuando piensas en la situación que viviste, ahora con la perspectiva, 37 años, Sí. tú piensas, ojalá no me hubiera pasado eso? No, para nada. Le doy las gracias. Porque si no me hubiera pasado, pues no sería la persona que soy hoy y ni la comprensión ni la perspectiva de la vida que tendría. ¿Y tú, Lucas, cómo llegas a la historia de Osel? ¿Cómo te metes en esa historia? Yo no la conocía, o sea, no sé que está en el inconsciente colectivo de España la historia de Sí, de yo decía, Osel. los que tenemos determinada edad nos acordamos perfectamente de esa historia. Yo llegué de una forma azarosa leyendo el libro que había escrito María, su madre, y me pareció una historia maravillosa que no me podía creer que era real. Entonces empecé a contactar y a visitar a la gente que aparecía en el libro, empezando por San Francisco, donde vivía Lamayese, y me fui enganchando con la historia. Y cuando me quise dar cuenta habían pasado 5 años. Y alguien que había estado desaparecido, ahora le preguntaré qué había hecho en este tiempo, ¿te cuesta convencerle a él o él te convence a ti para contar la historia? ¿En qué punto os encontráis los dos? Sí, fue así, fue un poco como lo cuentas, ¿no? Al final Osel me terminó contactando a mí. Yo soy como el del Club de la Lucha, el que espera afuera de la casa. Sí, estuve 2 años haciendo el desarrollo y grabando y tal. Osel en ese momento no se lo podía contactar, o sea, estaba directamente fuera del radar. Y hasta que un día me llamó él y me dije, tío, que estás con toda mi familia, ya es mi momento, ¿no? Algo tendré que Claro. decir yo, ¿no? Algo tendré. ¿Y este era el formato, Osel, que tú querías para contar tu historia? Hombre, yo siempre he sabido que mi historia tiene algo, ¿vale? Para ayudar a la gente a entender un poco también su propio proceso. Cada uno pasamos por nuestro proceso en la vida y cada uno nos toca lo que tenemos que vivir. Y entonces hay que aceptarlo, ¿no? De alguna manera, porque si no te adaptas positivamente, pues ajo y agua, ¿no? Es que eso es así. Y entonces, para mí ha sido un aprendizaje enorme y yo lo que quiero compartir es eso, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? El de tomar responsabilidad por tus propias acciones y por quién eres tú, en vez de culpabilizar a los demás, que es muy fácil, porque realmente no hay culpa, lo que hay es responsabilidad. ¿En ningún momento has culpabilizado a nadie de lo que tú has Hombre, vivido? Cuando yo era más joven, obviamente que yo, pues claro, pensaba, digo, ay, mis padres, tal, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero claro, con el tiempo, cuando fui madurando y me fui dando cuenta de las oportunidades que he tenido en mi vida, les he dado las gracias 1000 veces a mis padres.
Osel, yo quería preguntarte cuál es bueno, si sigues teniendo relación pues un poco con la vida que dejaste allí, si has vuelto, si tienes contacto de alguna manera y cómo lo ves con el paso del tiempo. Sí, yo volví mientras mi maestro estaba vivo, todavía yo seguía volviendo constantemente porque mi maestro realmente era la representación de todo lo que yo había estudiado, del budismo. Pues tú puedes leer algo en un libro, pero si tú no lo ves en una persona, como imagen, como representante de lo que tú estás estudiando y aprendiendo, pues no te sirve de nada. Y mi maestro era el representante de todo lo que yo estaba estudiando, era una persona compasiva, paciente, con muchísimo amor, una persona enorme. O sea, para mí era todo lo que yo sentía que era positivo en la vida, ¿no? O sea, era la representación de lo que yo quería ser en el futuro. Y claro, mi maestro murió hace unos 6 años. Y para mí eso fue muy duro. Y desde que murió no he vuelto al monasterio. Pero mientras estaba vivo yo volvía cada 2 por 3 a verlo. ¿Y tú en qué momento dices o decides o te hace un clic la cabeza y dices, no, me quiero ir, quiero volver? Bueno, eso fue de una edad muy temprana, ¿vale? Que yo me empecé a cuestionar cosas. Pero claro, me empecé a cuestionar realmente cuando leí 2 libros específicos. Uno de Germán Hesse, que se llama Siddhartha, y el otro de Michael Ende, que se llama La historia interminable. Y después de leer esos 2 libros, pues me cambió mucho la perspectiva. Empecé a cuestionarme cosas. Y dije, oye, a ver, hasta ese momento yo era budista. Después de ese momento yo me empecé a cuestionar, ¿soy budista? Si no entiendo bien la filosofía budista, ¿cómo puedo ser budista? Y ahí es cuando dije, bueno, quiero aprender mejor, quiero entender lo que es la filosofía budista para saber si soy budista o no. Para decidirlo, claro. Al final lo que me di cuenta es que al final somos todos buenas personas, ¿vale? Y el resto de cosas pues son cosas que queremos nosotros convencernos a nosotros mismos de que somos buenas personas, pero lo que cuenta es el corazón. Yo, a mí me gustaría que nos llevases un poco a esos años, o sea, que nos metieses en ese monasterio, porque es algo que nosotros evidentemente no hemos podido hacer. Decías que te tenían estudiando 14 y más horas. ¿Qué 18. estudiabas? Porque física cuántica no estudiabas, es decir, ¿qué hacías ahí? Y también recuerdo que contabas, y que contaban algunos de tus familiares, que tú llorabas todas las noches. No, para nada. ¿No? A ver, la física cuántica, lo que se ha descubierto hoy, ya se descubrió hace 2500 años a través de la filosofía. Y entonces la física cuántica está coincidiendo hoy en día, o sea, la religión o la espiritualidad o la filosofía se ha cruzado de camino con la ciencia. Y para mí eso es emocionante. Pues yo lo he estudiado desde perspectiva de filosofía. Y ahora lo estoy empezando a estudiar un poco desde el punto de vista científico. Y a mí eso me apasiona, porque al final es que es lo mismo. Hablan de la misma cosa. Pero han llegado a esa conclusión desde 2 lugares completamente distintos. Y claro, yo me veo un poco como un puente entre Oriente y Occidente. Y para mí esto es maravilloso. Porque ahí se están conectando, se están cruzando y se están entendiendo, porque al final están hablando de la misma cosa. Osel, dime una cosa, tú en ningún momento, cuando te está pasando, y sobre todo en los años de mayor rebeldía, que yo creo que es con la adolescencia, cuando quizá entiendes menos cosas, no sé si no entiendes que tus padres te hayan dejado allí, tú en algún momento dices, ¿cómo voy a ser yo la reencarnación de un lama? O sea, en algún momento te cuestionas todo lo que ha sido tu vida hasta ese momento. Hombre, yo me he cuestionado todo desde los 4 años. Desde los 4 años llevo cuestionándomelo todo. Al día de hoy sigo cuestionándome. ¿Con quién lo compartías entonces? Cuando te lo cuestionabas entonces, ¿tú podías compartir eso con alguien? A ver, el Buda, ¿vale? En su momento, cuando existía, Buda Shakyamuni, una de las cosas que decía era, todo lo que yo digo tienes que tratarlo como si fueses un alquimista. O una persona que trata el oro, ¿no? O sea, tú le das a una persona, un alquimista, un trocito de oro, lo primero que va a hacer no va a decir, esto es oro. Lo va a coger, lo va a derretir, lo va ahí a rascar. Va a haber un proceso para que esa persona diga, vale, esto es oro. Y una vez que ha pasado ese proceso, lo valora como oro. Y el Buda decía eso, decía, mis enseñanzas tenéis que cuestionarlo, tenéis que debatirlo. Si no, ¿para qué? Todos los testimonios que recoges, Lucas, en el documental, nadie cuestiona que Osel fuera la reencarnación del Lama Yeshe. Hay algunos personajes que, más allá de cuestionarlo, dicen, vale, ¿qué más da?
¿no? O sea, me acuerdo una afirmación de Quique, del amigo Quique de Osel, ¿no? Que dice, hey, si tú eres seguidor del Lamayese y crees que es la reencarnación, pues respétalo, respeta todo lo que haga. Y si no crees que es la reencarnación, pues déjalo, porque es un chico normal que le ha tocado ese pelotazo. O sea que, yo creo que se ve un poco desde ese perfil. Lucas, ¿y si no hubieras localizado a Osel, el proyecto iba adelante o para ti era la piedra angular y era fundamental que participara? Hubiese sido distinto. Un poco como llevo las producciones, en el momento que decido hacer algo, o sea, se hace, aunque pasen 20 años. Y se hubiese hecho de todas formas, pero evidentemente no hubiese sido la pieza tan bonita, creo que ha quedado con la participación de Osel. Nacho, déjame que te pregunte, porque se han reído, bueno, sonreían, cuando tú hablabas de tu estancia en el Tíbet y de lo que opinabas de lo que allí hay. Nacho, digo, cuéntalo. No, pues sí, claro, mi experiencia es la de un visitante, ¿no? Que tuvo el privilegio de conocer aquello. No me refiero tanto a la espiritualidad, a la forma de pensar, a los principios filosóficos, que por supuesto son más que respetables y es más, son bondadosos yo creo, sino en lo que ha llevado eso a la situación de ese país, ¿no? Y yo veo ahí, pues eso, una clase clerical que vive en grandes templos que hasta físicamente están elevados sobre las aldeas y los pueblos, que viven en la mayoría de los casos en la miseria y muy temerosos de sus dioses. Entonces, claro, yo veo ahí una teocracia que contrasta mucho con un modo de vida occidental. Me refiero más a eso que a lo que es la filosofía o la forma de pensar, que no pongo en cuestión para nada. Y que también quería preguntarle a Osel sobre eso, si a él también le da esa sensación o coincide en ese análisis o si es distinto. A ver, yo tengo un hijo de 5 años y yo se lo digo constantemente, tienes que aburrirte, porque ahí es donde sale la creatividad. Y yo agradezco muchísimo la situación que yo tuve en mi infancia, porque yo no tenía ni pantalla, ni tenía ninguna distracción, o sea, yo me aburrí mucho. Y a través de ese aburrimiento salieron muchas cosas muy bonitas, ¿vale? Y entonces yo estoy muy agradecido en eso. Y otra cosa también para aclarar, ¿vale? Yo no he visto a gente tan feliz como los niños de los pueblos que vivían al lado del monasterio en India. ¿Te puedo hacer una pregunta, Osel? Sí. Si viene ahora mismo un monje y te dice que tu hijo es la reencarnación de un lama, ¿tú le llevas a un monasterio? No, o sea, para mí eso es otra historia. Si quieres te contesto esa pregunta ahora, seguidamente. Pero lo que quería corregir, desde el punto de vista de tu compañero, de que en los pueblos, en India, donde yo vivía, ¿vale? Que no tienen nada, los niños tienen una sonrisa de oreja en oreja, porque no tienen nada. Y son felices, y juegan en el campo, y son niños sanos. ¿Entiendes? Entonces, para mí es muy importante aclarar eso, ¿vale? Que es una vida muy saludable, muy sana, o sea, toda la comida, todo es orgánico. Bueno, en esa época, ahora ya no lo sé. En esa época todo orgánico, o sea, no había pantallas como hoy en día. Y sobre la pregunta que te hacía Nuño, tú si te dicen que tu hijo es la reencarnación de un lama, ¿tú reproducirías lo que pasó contigo? Eso yo ya lo tengo todo planeado, por si acaso. No, yo ya lo tengo planeado, pero a mi hijo, claro, yo tengo un patrimonio que ofrecerle a mi hijo que es el tibetano, ¿vale? Mi primer idioma es el tibetano y la cultura tibetana, la cultura colectiva, oriental. Nosotros vivimos en una cultura individualista. Vale, las dos cosas tienen sus pros y sus contras, pero para mí es muy importante compartir ese punto de vista colectivo con mi hijo, que es el patrimonio, que no tengo nada más que ofrecerle que el idioma y la cultura en la que yo crecí. Pero tú no le dejarías, ¿con cuánto te dejaron a ti en el monasterio? ¿Cuántos años tenías tú? 18 meses. ¿Tú dejarías a tu hijo con 18 meses? Bueno, yo estaría ahí con él. Bueno, a ver, para empezar, mi hijo hasta los 7 años no se separaría de la familia y luego iría a un cole tibetano, con niños tibetanos, no a un monasterio. Y estaría yo al lado, ¿sabes? Ahí apoyándolo emocionalmente. Pero es que es muy diferente porque es una evolución, ¿vale? O sea, en mi época, cuando yo era niño, quizás la gente no estaba suficientemente evolucionada para entender ese aspecto. Yo he pasado por ese proceso para entender eso y he evolucionado suficiente para poder ofrecer eso a mi hijo. Pero todo es un proceso. Y cada uno tiene que tomar responsabilidad también por sí mismo. O sea, yo soy el dueño de lo que yo elijo, cómo reaccionar. O sea, yo puedo reaccionar negativamente o puedo reaccionar positivamente. Eso es mi elección.
Es cosa mía, es mi responsabilidad. Culpar a alguien, súper fácil. ¿Temes la reacción de la gente cuando conozca la historia, de, no sé, lo que puedan pensar, de o vaya padres o vaya... ¿Te preocupa lo que puedan decir? A ver, mis padres tenían 9 hijos. Bueno, en su momento, cuando me entregaron, tenían 6, ¿vale? Ahora, bueno, mi madre es madre de 9, ha parido 9 hijos. Yo tengo solo un hijo. Entonces es difícil comparar. Teniendo un hijo a tener 9 hijos, ¿sabes? Y decir, bueno, vale, voy a entregar a uno, que no pasa nada. Me quedan los otros 8. Exactamente. Hombre, a mí es diferente, o sea, en cada circunstancia, cada situación tienes que también entender en su circunstancia, ¿no? Uh-huh. O sea, Déjame que te haga una última pregunta. Sí. Osel, ¿tú eres la reencarnación del Lama Yese? es que a mí me da igual. Yo confío en su santidad el Dalai Lama, confío en Lama Zopa, que es el discípulo de mi vida pasada, que me reconoció como reencarnación. Es que a mí me da igual. Yo, sinceramente, he tenido una oportunidad increíble, la he utilizado, y para mí ahora mi propósito es compartir eso. Uh-huh. Compartir la belleza de lo que he experimentado. Y un poco de conocimiento. No quiero fardar de que tengo mucho conocimiento, porque no tengo nada de conocimiento. O sea, lo poco que sé va cambiando. Uh-huh. Cada día, a veces, cambio de opinión de lo que ya sé. Porque estamos aprendiendo constantemente, estamos siendo. Osel, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartirlo en ese maravilloso documental, esos 4 capítulos que se pueden ver desde hoy o desde hoy se pueden ver desde el 3, o sea, hoy no, el viernes. Desde el viernes en HBO Max. Muchísimas gracias también que por estaría bien compartirlo. que Osel se despidiese en tibetano. Tengo mucha curiosidad por escucharla hablar en tibetano. ¿Qué quieres que diga en tibetano? Pues lo que tú quieras, como si nos No, puedes pero dime una desear frase y yo te lo digo en tibetano. Mejor, así se entiende. Pues que tengáis un buen día. Muchas gracias. Trashi dele ani terin nima chaza mi chaza terin nima ki botano nas.